Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, según la hora en que nos estén sintonizando. Gracias por ver esta videoclase en la cual vamos a tratar el tema del espectro electromagnético. Espectro en física y en otras disciplinas supone una serie de intervalos a los cuales pertenece todo un conglomerado de señales o fenómenos en general que tienen características comunes. ¿Cuál es la característica común, en este caso de las ondas o señales electromagnéticas? Que todas en el vacío viajan a una misma velocidad, y esa velocidad es la velocidad de la luz, unos aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, o 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces, por eso, todas estas señales electromagnéticas de las que vamos a hablar se engloban en la denominación de espectro electromagnético porque tienen características en común. Una de ellas es la velocidad de la luz, que tienen todas ellas, viajan a la velocidad de la luz en el vacío. Pero también tienen otras propiedades en común. Como ondas electromagnéticas, pues están sometidas a todos los fenómenos que le suceden a las ondas, como la reflexión, la difracción, la interferencia, etc. Entonces, por eso todas estas ondas electromagnéticas de las que vamos a hablar están comprendidas en lo que se conoce como espectro electromagnético. Y cada una de ellas va a estar en un intervalo determinado de frecuencia o bien de longitud de onda. Recordemos que hay una relación entre la frecuencia y la longitud de onda. Para las ondas electromagnéticas, la velocidad de la luz, dijimos 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, es igual al producto de la frecuencia de la onda por la longitud de la onda. Esta es la relación que guardan la frecuencia y la longitud de onda. Pero también vamos a ver que cada una de las señales del espectro electromagnético comprende un intervalo, pues digamos, característico, no exactamente preciso en los extremos, pero que sí ubica más o menos cada señal en un determinado intervalo de frecuencia o de longitud de onda. Nosotros vamos a referir a intervalos de frecuencia, pero también podremos hacerlo a longitudes de onda. Bien. Entonces vamos a comenzar con, primero, las generalidades del espectro electromagnético. ¿Qué señales componen el espectro electromagnético? Pues bueno, pues son las siguientes. Entonces, por un lado, primero, en las señales de menor frecuencia, o si lo queremos ver, de mayor longitud de onda, se encuentran las llamadas ondas ELF. Más adelante vamos a ver con algún detalle cada una de estas señales del espectro electromagnético. Luego se encuentran las llamadas ondas de radio y de televisión. Que de hecho, bueno, estas fueron las primeras ondas electromagnéticas en descubrirse formalmente por Hertz y las primeras en tener pues una aplicación directa en la tecnología. El telégrafo fue uno de los primeros inventos, posteriormente vino la radio y la televisión y ahora el internet. Bien, luego vamos a continuar con más señales del espectro electromagnético. Vienen las microondas. Que más o menos a mediados del siglo XX se empezaron a estudiar, pues con un poco más de profundidad. Bien, después de las microondas vienen los rayos infrarrojos o radiación infrarroja. Bien, posteriormente, bueno, en frecuencias más altas o longitudes de onda un poco más cortas,
viene, vamos a pintarlo acá, la luz visible. Vamos a ver que la luz visible, pues en realidad es una franja muy pequeñita del espectro electromagnético y es la que detectamos con nuestros ojos. O sea, nuestros ojos son los receptores de la radiación electromagnética que denominamos luz visible. Otro tipo de señales, pues no las podemos ver, como los rayos infrarrojos, aunque algunas especies sí, por eso ven mejor en la oscuridad, como los cazadores nocturnos, los grandes felinos, etc. Las microondas, las ondas de radio y televisión, definitivamente no las vemos. Y posteriormente viene una radiación que solamente alcanzamos a ver el color violeta, pero ya no el ultravioleta, que son los rayos UV o bien los rayos ultravioleta. En los rayos ultravioleta pues hay varias clasificaciones. Están los rayos ultravioletas cercanos y los lejanos. Los cercanos son, bueno, tienen esa denominación porque todavía está un poquito en el intervalo comprendido de lo que alcanzamos a ver de radiación violeta, ¿no? Luego vienen los rayos X. Y finalmente, los rayos gamma. Entonces, estas son las radiaciones que comprende el espectro electromagnético, empezando con las de menor frecuencia o mayor longitud de onda, ondas ELF, luego ondas de radio, las microondas, los rayos infrarrojos, la luz visible, los rayos ultravioleta, los rayos X y finalmente los rayos gamma. Aunque no son parte del espectro electromagnético, vamos a hablar también un poco de los rayos cósmicos, porque pues son rayos que aunque no se conoce su origen, vienen del cosmos, traen partículas, radiación, etc. Y pues son muy importantes. Ahora se ha visto en las nuevas investigaciones que son determinantes en el clima espacial, o sea, junto con el Sol, la actividad solar y los rayos cósmicos a veces se van alternando y pues los geólogos, los astrónomos, algunos han descubierto que pues esos periodos de mayor o menor intensidad de rayos cósmicos o de tormentas solares pues influyen mucho en el clima del planeta. Ese es todo un campo nuevo de investigación y se llama clima espacial. O sea, todo lo que afecta de alguna forma el clima, pero que viene del Sol o del espacio. Bien, entonces vamos a comenzar nuestra aventura por el espectro electromagnético, señalando pues algunas generalidades de cada una de esas señales y sobre todo algunos fenómenos o aplicaciones tecnológicas que corresponden a cada una de estas señales. Vamos a empezar con las ondas ELF. Las ondas ELF son siglas de ondas de extremadamente baja frecuencia, pero por sus siglas en inglés. Entonces, las ondas ELF ondas, dijimos, de extremadamente baja frecuencia. Entonces, lo ponemos ahí, extremadamente baja frecuencia. Frequency low, extremity band, extremadamente baja frecuencia. Entonces, de ahí toman la denominación, ondas ELF. Bien, ¿por qué se les denomina así? Bueno, porque su rango de frecuencia
precisamente se encuentra entre 0 y 3000 Hz. O sea, 3000, recordemos, un Hz, una oscilación por segundo, 3000 oscilaciones por segundo. Las ondas ELF, hasta hace poco, pues no tenían mucha aplicación, pero se han ido descubriendo algunas. Por ejemplo, sabemos que pues, la Tierra es redonda, por más que insistan algunos terraplanistas en que es plana, no, es redonda. Y para las telecomunicaciones, pues eso es un obstáculo, porque las ondas electromagnéticas se emiten en forma lineal. Entonces llega un momento en que, si la antena no es muy alta, pues se topa con el horizonte y ya se impide la transmisión. Entonces, para eso, bueno, se construyen a veces antenas más altas, o bien a través de satélites se refleja la señal y llega a la otra estación. Sin embargo, bueno, se han descubierto otras aplicaciones porque las ondas ELF, como son ondas de gran longitud de onda, eventualmente se pueden emitir. Esta onda rebota sobre la superficie de la Tierra y lo interesante es que puede llevar ahí una onda. Esta sirve como onda portadora y lleva aquí puede llevar una señal de radiofrecuencia. Entonces, la onda ELF actúa como onda portadora y puede permitir la comunicación por ondas de radio o por microondas, haciendo que esta onda no se pierda en el horizonte. Por lo tanto, también son ondas muy importantes para investigar el interior de la Tierra. Dado que entonces son ondas relativamente, bueno, son ondas de gran longitud de onda y baja frecuencia, pues pueden rebotar y eventualmente dar información sobre el interior de la Tierra. Los sismólogos y los geólogos utilizan a veces las ondas ELF para saber cómo es el subsuelo, cómo es la Tierra, incluso cómo interactúan las ondas sísmicas con las diferentes capas de la Tierra. Y obviamente pues, una aplicación que no podía faltar pues son las aplicaciones militares o de espionaje. Por ejemplo, pues si alguien, bueno, no tan profundo, pero si alguien tiene ahí una cueva y se quiere comunicar con otra cueva, otra base subterránea, pues manda estas ondas ELF que rebotan sobre la superficie de la Tierra y pues son ondas que no son tan fáciles de captar, por lo menos con los medios convencionales, los radares, las estaciones de radio, etcétera, y entonces permiten ahí pues, la comunicación entre bases militares, bases subterráneas, etcétera, ¿no? Entonces, fundamentalmente, tienen relativamente pocas aplicaciones, pero pues a futuro se ve que son también muy importantes para la tecnología. Todas aquellas señales entonces que estén entre 0 y 3000 Hz, como las señales que vienen de la red eléctrica, también se pueden considerar que son ondas ELF, porque recordemos que la frecuencia de la red eléctrica es de 60 Hz, en algunos países, en la mayoría, en otros es de 50 Hz. Entonces las señales eléctricas que viajan en los cables o líneas de alta tensión, se puede considerar que son ondas ELF. Más adelante pues vamos a ver que también a veces se asocian las ondas ELF a algunas perturbaciones en las personas, porque, por ejemplo, se ha descubierto que nuestro cerebro, más o menos la región del occipucio, oscila más o menos a 7-8 Hz. Entonces, cuando eventualmente se programan frecuencias de gran intensidad, de unos 10, unos 7, unos 8 Hz, pues podrían, suponen algunos investigadores, influir en la conducta humana. Bien, eso pues algunos dicen que es especulación, sin embargo, pues en laboratorios de investigación se ha estado probando y se ve que cuando el cuerpo es sometido a frecuencias muy bajas,
pues también tiene alguna respuesta. Una muy empírica que podamos ver nosotros es cuando pasamos mucho tiempo en las pantallas, en las computadoras, como ahora en este periodo, pues vemos que como la frecuencia es de 60 Hz, es decir, se prende y se apaga 60 veces por segundo, nuestros ojos no lo detectan, pero nuestro cerebro de alguna forma sí, nuestros receptores, y por eso a veces sentimos mucho cansancio. Cuando la exposición pues es prolongada a este tipo de radiaciones de oscilaciones de 60 Hz. Bien, entonces esto es lo que podemos decir de las ondas ELF. Vamos a la siguiente señal del espectro electromagnético, que son las ondas de radio y de televisión. Entonces Marconi, al que se le atribuye la invención de la radio, aunque también por ahí algunos dicen que fue Tesla, en fin, que Marconi nada más se adelantó a la patente de las ondas de radio, son señales que aproximadamente tienen una frecuencia comprendida entre los 3000 Hz, donde teníamos el límite superior de las ondas ELF, y los 3 GHz. Recordemos rápidamente que un gigahertz son 1000 megahertz, o bien 1 por 10 a la 9, 1000 millones de hertz. Entonces las ondas de radio y de televisión fueron descubiertas por Hertz a finales del siglo XIX. Hertz pudo mandar de un electrodo a otro una señal eléctrica, y pues ese fue el principio de la comunicación inalámbrica a través de señales de radio, y posteriormente pues con la invención del telégrafo inalámbrico y de la radio de poder emitir desde una emisora un pulso electromagnético, y que ese pulso fuera captado por una estación receptora o algún receptor, pues ahí dio comienzo la radio y todas las comunicaciones por esta vía. La radio pues no solamente incluye los radios o dispositivos comerciales para recepción de señales de amplitud modulada, de frecuencia modulada. Antes era muy popular, antes del internet, la onda corta entre los aficionados a la radio, porque permitía la escucha de estaciones del extranjero. Ahora pues con el internet prácticamente la onda corta pues ya quedó superada, porque hay transmisiones de radio que se pueden captar por el internet. Entonces la radio, la televisión, es decir, todas las comunicaciones inalámbricas, en la radio pues escuchamos solamente audio. En la televisión podemos escuchar tanto el audio como las imágenes, película también, no solamente la imagen fija. Y pues bueno, son fundamentalmente las aplicaciones tecnológicas de estas señales electromagnéticas. Vamos a hablar nada más un poquito también de los fenómenos en donde se perciben o se detectan las señales de radio. Sucede que en el espacio hay objetos como las nebulosas, que también emiten señales de radio. El Sol mismo es una fuente también de señales de radio, y en la Tierra hay radiotelescopios son esas famosas antenas parabólicas
Por ejemplo, el complejo más grande está en Arecibo, Puerto Rico, que captan esas señales y pues los investigadores, los astrónomos estudian las señales de radio procedentes de nebulosas, de estrellas, de explosiones estelares antiguas, etc. Entonces, en el universo, también de manera natural, como fenómenos, se producen ondas de radio. También microondas, vamos a ver en la siguiente señal electromagnética, pero entonces también el espacio, las estrellas, son fuentes de señales de radio. Las señales de radio dijimos que están entre los 3000 Hz y los 3 GHz. Más arriba de los 3 GHz comienza lo que se denomina como las microondas, que tienen algunas características en común con las microondas, pero las microondas son de mayor frecuencia. Bueno, antes de pasar a las microondas, nada más reafirmar, comentar que por denominación de onda de radio, pues no solamente es el AM, el FM, la onda corta, está también la banda civil, las bandas de transmisión de la milicia, de la marina, de los radioaficionados, etc. Entonces son varios intervalos donde se puede utilizar la señal, el amplio espectro de las radiofrecuencias. Las radiofrecuencias también tienen muchas aplicaciones tecnológicas, por ejemplo, para el calentamiento de gases. Cuando en un dispositivo, por ejemplo, está encerrado un gas y pues no se puede calentar directamente con la flama, lo que se hace es por radiofrecuencias, se envían radiofrecuencias al gas para que aumente su temperatura y no se quede ahí congelado o no pueda irse por la tubería correspondiente. También se usan en la investigación científica las radiofrecuencias para calentar plasmas, gases a altas temperaturas. Bien, entonces seguimos con las microondas. Intervalo de frecuencia de las microondas lo dejamos, ¿se acuerdan? En las señales de radio y televisión de 3 GHz. Entonces, este es el extremo inferior y el extremo superior es más o menos de unos 3000 GHz. Aquí, pues más o menos nos es familiar por tantos dispositivos tecnológicos como los teléfonos celulares y las tecnologías llamadas 3G. ¿Qué significa? Que son tecnologías que ya son las más antiguas, por ejemplo, como las de estos teléfonos celulares, este es 3G de tecnología, que están pues actuando a límite inferior de las microondas. Pero también hay 4G, es decir, que ya son tecnologías que trabajan con 4 GHz de frecuencias, y el llamado 5G, que no solamente se restringiría a tecnologías de 5 GHz, sino de 5 GHz en adelante, incluso hasta 3000 GHz. En el mundo actualmente está la polémica de si todas ya las señales de internet, de telecomunicaciones, se den de 5 GHz en adelante, y esto se debe al gran volumen de información, porque pues, los teléfonos, la computadora, el internet, procesan imágenes, películas, en fin, una gran cantidad de información, y entonces esa solamente a altas frecuencias, el famoso ancho de banda, se puede realizar. A 3G y a 4G, pues luego por eso hay problemas en la transmisión. La cuestión es que el 5G, algunos investigadores, no hay un consenso, pues sostienen que ya serían frecuencias muy altas, que se tendrían que tener antenas prácticamente muy cercanas entre sí, y que entonces la dosis de radiación electromagnética, no solo sobre los seres humanos, sino sobre cualquier organismo vivo, pues sería ya muy intensa. Entonces está el debate.
en algunos países de si se instalan o no los dispositivos 5G, porque pues podría haber problemas en la salud. Les digo, no es un consenso, pero sí es de considerarse, porque pues frecuencias muy altas, vamos a ver al final con el tema de contaminación electromagnética, que pues las radiofrecuencias y las microondas pues sí tienen, o por lo menos hay indicios de que sí afectan al cuerpo humano. De hecho, por ejemplo, cuando se estaba estudiando las radiofrecuencias y eso dio desarrollo al radar, un sistema de detección con microondas, pues está la anécdota de que uno de los inventores del radar tenía una bolsa de maíz bueno, tenía una bolsa de maíz, quizá en la bolsa de su pantalón o ahí cerca, y que al estar expuesto a la antena de radiofrecuencias, pues vio que el maíz reventaba. Eso, bueno, fue el principio para después decir, pues, las microondas se pueden usar en el calentamiento. Pero pues, en ese momento no se sabía que los efectos térmicos de las radiofrecuencias. Posteriormente, pues se investigó y se sabe que, por ejemplo, la exposición prolongada a las radiofrecuencias eleva la temperatura de la molécula de agua. Y nosotros que estamos formados por más del 70% de agua, por eso pues es una radiación peligrosa. Por eso los hornos de microondas se diseñan en cavidades muy especiales para que no tengan fuga de microondas, porque si hay fuga de microondas, pues eso puede llegar a afectar los organismos humanos que estén alrededor. Bien, entonces las microondas comprenden de los 3 a los 3000 GHz. Aplicaciones de las microondas, pues son muchísimas. La telefonía celular, desde los ya primitivos modelos 3G, como que le estoy mostrando, hasta, bueno, los de 4G, 5G, que quizá tengan 4G, que tengan ustedes. En Europa, en algunos lugares de China, ya se está usando la tecnología 5G. Bueno, otra son los hornos de microondas. Esta aprovecha que, pues, recordemos que la molécula de agua se puede considerar como un dipolo. Y entonces, cuando esta molécula dipolar es sometida a un campo magnético variable, que es lo que hace el horno de microondas, es lo que hace el dispositivo denominado magnetrón, o sea, cambia de polaridad positiva a negativa, negativa a positiva, etc. ¿Cuántas veces cambia? Pues más o menos la frecuencia de los microondas es de 2.4 GHz, o sea, cambia de polaridad unas 2.400 millones de veces por segundo. Bueno, eso hace que la molécula dipolar del agua, al tratar de seguir los cambios en la polaridad, rote, por lo menos parcialmente. Y entonces eso en conjunto hace que todas las moléculas al rotar adquieran energía cinética rotacional, y ya sabemos que pues, la energía cinética, cuando estudiamos teoría cinético-molecular, está asociada con la temperatura. Entonces, el incremento en energía cinética está relacionado o se ve como un incremento de la temperatura. Por eso el microondas lo que hace entonces es hacer cambios en la polaridad. Las moléculas de agua que están en un alimento rotan, giran, y entonces eso se traduce en un aumento de temperatura, porque, insisto, recordemos la teoría cinético-molecular. ¿Qué nos dice la teoría cinético-molecular? Que la temperatura de un cuerpo está relacionado directamente con la energía cinética de las moléculas de un cuerpo. Entonces, entre más rápido se muevan o giren o roten estas moléculas, vamos a tener un mayor incremento de temperatura.
Entonces, esa es la forma en que los hornos de microondas, a grandes rasgos, calientan los alimentos. Por eso fíjense que solamente calientan alimentos que contengan agua. Los plásticos o alimentos totalmente deshidratados, pues ni se enteran cuando los meten al horno de microondas. Bien, entonces, más aplicaciones de las microondas son los radares. Los radares se desarrollaron fundamentalmente en la Segunda Guerra Mundial. Son dispositivos, pueden ser antenas, planas, parabólicas, etcétera, que están continuamente girando y emitiendo señales de microondas. Ahora, no se podría preguntar, bueno, ¿en qué sentido tiene que estén emitiendo ondas o microondas o de radiofrecuencia? Bueno, sucede que cuando detectan un obstáculo, que puede ser un avión, un misil, etcétera, estas ondas rebotan y regresan al radar. Entonces, en la pantalla del radar, que está en coordenadas polares, pues puede uno más o menos darse una idea de la proximidad de esa fuente en la que rebotó el radar al punto donde se encuentra este. Entonces, sabiendo la velocidad de las ondas electromagnéticas, que es la velocidad de la luz, y que el tiempo que tarda en ir y venir la señal, es decir, de ser emitida a rebotar y regresar, pues entonces ya podemos saber que la distancia es igual a la velocidad de la luz por el tiempo sobre 2. Entonces ahí ya podremos conocer la distancia a la que se encuentra el objeto, porque la onda electromagnética viaja a la velocidad de la luz por el tiempo en que tarda. Entonces ya podemos tener la velocidad de la luz por el tiempo, la mitad es la distancia recorrida. Si lo quisiéramos ver en el tiempo, pues nada más despejamos y sería 2 veces la distancia entre la velocidad de la luz. Bien, entonces, otra aplicación más de los radares es el Internet inalámbrico. El primer Internet pues viajaba nada más por cables, entonces uno se tenía que conectar literalmente al cable del Internet para tener esta señal. Ahora en la actualidad pues ya hay muchas antenas que pues en forma inalámbrica garantizan una zona de cobertura, no solamente para la telefonía celular, sino para el Internet y pues todas las aplicaciones que existen en la actualidad. A principios, por ejemplo, de este siglo, en el año 2000, pues si uno quería usar el Internet en un lugar público, solamente que hubiera una conexión directa, podía uno usarlo. Ahora en la actualidad, incluso en muchas estaciones de Metrobús o lugares públicos, parques, hay disponible el Internet inalámbrico. Bien, estas son entonces algunas aplicaciones tecnológicas, pero también hay fenómenos naturales donde se generan las microondas. Entonces, en las estrellas, como el Sol, o algunas de mayor masa, son fuentes también de microondas, nebulosas, galaxias, regiones donde se forman estrellas, que se conocen como regiones de formación estelar,
también se forman radiación de microondas. En muchos procesos donde, por ejemplo, hay nubes de gas y esa nube, por algún proceso gravitatorio o por la atracción de otro planeta o nube de gas, comienza a girar, esos giros también dan lugar a la emisión tanto de radiofrecuencias como de microondas. Esto pues está pintado de manera simple. El mecanismo es más complejo en las regiones de formación estelar, de formación de estrellas o en las propias nebulosas. Cuando también una nebulosa, una masa de gas, es succionada por una estrella o un agujero negro, ahí también no solamente se tienen radiofrecuencias microondas, sino puede ser que hasta rayos X o rayos gamma, dependiendo, vamos a decirlo así, de tirón gravitacional, de la intensidad de ese jalón. Bien, entonces esto es cuanto a las microondas. Vamos con la siguiente señal del espectro electromagnético, que son los rayos o radiación infrarrojos. Todo cuerpo que tiene una determinada temperatura, o como se dice coloquialmente, que emite calor, aunque ya sabemos que no es muy correcto hablar de esa manera, porque el calor en realidad es una forma de energía en tránsito, lo vimos en la tercera unidad del semestre pasado. Pero bueno, todo cuerpo que se encuentra a una determinada temperatura emite la radiación infrarroja. Eso nos incluye a nosotros como seres vivos. Recuerden que nuestra temperatura corporal pues es de unos 36.5 grados aproximadamente, ya más elevado, 37, 37.5, etcétera, ya es fiebre, en fin, ¿no? Eso pues ya lo conocemos muy bien. Bien, y la radiación infrarroja aparece en muchas aplicaciones, tanto tecnológicas como naturales. Entonces vamos a enunciar aquí algunas que son las tecnológicas, las aplicaciones, y aquí algunos fenómenos naturales, donde aparece la radiación o los rayos infrarrojos. Bien, una aplicación muy popular es el control remoto. Si uno activa el control y ve a la zona del LED, pues con los ojos no se ve nada. Sin embargo, vamos a aprovechar que tenemos aquí la cámara y observen qué sucede cuando activo el control. Pueden ver el destello del LED, es un LED infrarrojo. Si no lo activo, pues no ve nada, pero al activarlo, ahí lo ven. Si uno lo vuelve a activar y trata de ver, pues no ve nada, porque precisamente esta señal que emite el control remoto es una señal de infrarrojo. Entonces, las cámaras como esta, en general, aunque no sean equipos de visión nocturna, las cámaras comunes pueden detectar una zona, una parte del infrarrojo. Los que tengan mascotas, por ejemplo perros, a lo mejor sería interesante que le mostraran a su mascota el control remoto activado y a lo mejor detecta, porque los perros y otros animales sí detectan parte del infrarrojo. Por eso es que pues, los leones, los tigres son cazadores nocturnos, porque pueden detectar el calor que emiten los cuerpos en la oscuridad. Cosa que pues a nosotros nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Ver en la oscuridad y a veces ver hasta con la luz visible, ¿no? Bien, entonces los controles remotos funcionan con rayos infrarrojos. Una aplicación que a lo mejor la desconocíamos, pero ahora en estos tiempos pues ya es muy común, el termómetro digital para medir temperatura corporal. Funciona también con radiación infrarroja.
es un dispositivo infrarrojo que detecta el calor del cuerpo, la energía térmica del cuerpo, y con la escala y calibración adecuada, pues puede entonces hacer una equivalencia con la temperatura corporal. Ahora hay muchos termómetros digitales clínicos, pero pues las primeras aplicaciones fueron para, por ejemplo, termómetros digitales para ver cuál es la temperatura de un motor, porque como ahí se eleva mucho, pues no hay termómetro ni de bulbo ni de otro tipo que pueda resistir esa temperatura. Entonces, esa fue una de las primeras aplicaciones, y después vinieron los termómetros digitales clínicos. Y otra técnica también es la termografía. Sucede que nuestro cuerpo, o el de cualquier ser vivo, tiene diferentes zonas o gradientes de temperatura. Ya veíamos que el concepto de gradiente en física nos está refiriendo a que hay diferentes temperaturas, en este caso gradiente de temperatura en el cuerpo. No es, por ejemplo, la misma temperatura la que tenemos en la frente, en la cara, en las uñas, etc. Bueno, cuando se toma una fotografía o un video con una cámara que capte el infrarrojo, entonces tenemos una termografía. Cuando lo hacemos con una cámara convencional y tomamos una foto, tenemos una fotografía, es decir, zonas térmicas del cuerpo. La termografía también se utiliza en la actualidad para ver la temperatura corporal, pero pues esa desde antiguo tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, en los equipos de visión nocturna. Sería una derivación. ¿Cómo saber si hay alguien escondido en los árboles o los pastizales o en una selva muy espesa? Si de noche nos cuesta mucho trabajo ver, pues con equipos termográficos, binoculares, cámaras de visión nocturna, que podamos detectar siluetas que tienen una cierta temperatura. Entonces, con eso pues ya podemos saber si son personas, si son animales o si no hay nadie en la oscuridad de la selva. Entonces, la termografía pues es otra aplicación muy importante de los rayos infrarrojos. En muchas aduanas, en muchas fronteras, se utiliza la visión nocturna, las cámaras, los equipos de visión nocturna, para ver pues, si no se están colando personas a algún país, o están entrando a una zona restringida, etc. Y también, bueno, los zoólogos, los biólogos, para sus investigaciones con los grandes carnívoros, por ejemplo, o con las especies que salen de noche, las filmaciones que tienen que hacer ellos, pues usan cámaras o equipos de visión nocturna para poder, pues precisamente detectar las acciones de estas especies en la oscuridad. Bien, vamos ahora con los fenómenos naturales. Dijimos que todo cuerpo que emite energía térmica es una fuente de rayos infrarrojos. Por lo tanto, pues el Sol, las estrellas y cualquier cuerpo en general son fuentes de rayos infrarrojos. De hecho, el primer descubrimiento de los rayos infrarrojos se hizo en el Sol, cuando, por ejemplo, se estaban tomando con un espectroscopio el espectro del Sol. Se vio que en la zona roja, esta zona, un poquito más allá, que ahora llamaríamos el infrarrojo, si acercaban aquí un termómetro, aumentaba la temperatura. Entonces, eso dio indicio a que esos rayos, aunque no se veían, sí se podían detectar por un efecto térmico. ¿Cuál era el efecto térmico? Que hacían elevar la temperatura del bulbo de un termómetro. Así fue como se descubrieron los rayos infrarrojos en el Sol antes que en la Tierra. O sea, al estar analizando los espectros del Sol y también de las estrellas.
Entonces, por lo tanto, como las estrellas y el universo en general están a altas temperaturas, bueno, los cuerpos estelares, el espacio vacío casi está frío, casi está en el cero absoluto. Pero como todos los cuerpos estelares, Sol, galaxias, regiones cercanas a agujeros negros, estrellas que explotan, supernovas que colapsan, son procesos que se llevan a altas temperaturas, entonces, pues prácticamente cualquier cuerpo del espacio emite radiación infrarroja. Lo que ha sorprendido, por ejemplo, a los científicos es que hay materia, la llamada materia oscura, que pues es muy difícil de detectar porque no emite ni rayos infrarrojos ni ninguna otra radiación electromagnética conocida. Entonces suponen que esa materia está ahí, pero pues no hay una forma concreta de detectar. Por ejemplo, una estrella podría haberse ya extinguido, estar a una temperatura relativamente baja comparada con otras estrellas, pero con un detector infrarrojo lo suficientemente sensible, podría uno detectar esa estrella aunque esté muy lejana, a millones de años luz, porque emite energía, rayos infrarrojos. Pero en la materia oscura, aunque esté muy cerca, como no emite nada que se conozca, o por lo menos que los científicos no han podido descifrar, pues podría estar muy cerca y sin embargo estar pues prácticamente invisible. Bien, entonces Sol, estrellas, galaxias, supernovas, explosiones estelares, son fenómenos donde aparecen los rayos infrarrojos. Bien, vamos a la siguiente. Señal del espectro electromagnético, que es la luz visible. Esta es una pequeña franjita que nosotros podemos ver, valga la redundancia, con nuestros ojos, del espectro electromagnético. Entonces, la luz visible. ¿Qué intervalo de frecuencias comprende? Pues comprende un pequeñísimo intervalo de frecuencias de 3 por 10 a la 14 Hz a 3 por 10 a la 15 Hz. Bien, vamos a pasarlo a intervalo de longitud de onda para ver si nos es un poquito más claro y sobre todo para ubicarlo con algunos fenómenos que sí podemos contrastar. Entonces, si queremos encontrar la longitud de onda, recordemos que dividimos la velocidad de la luz entre la frecuencia. Vamos a hacerlo con el primer intervalo. Aquí es 3 por 10 a la 8, la velocidad de la luz, entre la frecuencia, que es 3 por 10 a la 14 Hz, o segundo a la menos 1, que con segundo a la menos 1 se cancela, y entonces nos quedan metros, y esto es 3 entre 3, 1, por, y aquí, recordemos 10 a la 8 entre 10 a la 14 es 8 menos 14, son menos 6 metros. Ahora, vamos a pasarlo esto a nanómetros por la siguiente razón. Entonces, si aquí multiplicamos por 1000, aquí para que no se altere debo dividir entre 1000, o sea, multiplicar por 10 a la menos 3. Entonces me queda aquí 1000 nanómetros en un extremo. Si ahora divido el otro extremo, van a ser, voy a poner aquí mismo nada más por el espacio, entre 10 a la 15, y entonces el otro extremo me va a quedar 8 menos 15 es menos 7. Entonces, bueno, ya tengo un extremo que es 1000 nanómetros, lo escribo acá. Y esto, bueno, si lo quiero pasar a nanómetros, igual.
Ahora tendría yo 100. Vamos a borrar acá para que se vea bien. Entonces ahora puedo escribir 100 por 10 a la menos 7, pero si agregué dos ceros, acá también tengo que dividir y equivale a poner 10 a la menos 2 metros, y aquí son 100 nanómetros. Es decir, el intervalo de longitud de onda de la luz visible comprende de los 100 nanómetros a los 1000 nanómetros. ¿Por qué lo pasamos a nanómetros? Bueno, porque muchas de las longitudes de onda de la luz visible las damos en nanómetros. Aquí, por ejemplo, está un láser de color rojo que tiene, aquí en la etiqueta lo dice, una longitud de onda, la luz roja, de 650 nanómetros. Entonces, esta señal que ustedes ven en color rojo es una señal de luz visible producida por un láser de 650 nanómetros. Entonces, por ejemplo, el color rojo, este me pinta, es aproximadamente de 650 nanómetros, la luz roja. Mientras que la luz verde, producida, por ejemplo, por cualquier lámpara verde o por un láser. Vamos a ver, mejor no tiene pila. A ver si ahí medio se alcanza a ver un poquito ahí. Bueno, el color verde de este láser tiene una longitud de onda aproximada de 532 nanómetros. Entonces, esta es la longitud de onda de la luz verde, aproximadamente, del láser de color verde. Entonces, estos dispositivos, los láseres, por ejemplo, dan su longitud de onda en nanómetros, y por eso, para ubicar la luz visible, algunas de los colores, en este caso el rojo y el verde, que están en nanómetros, la luz visible, en su extremo inferior, que podamos detectar, son 100 nanómetros. En el extremo superior son los 1000 nanómetros. ¿Cuál es el extremo inferior? ¿Cuál es el extremo superior? El extremo inferior que nosotros podemos ver está hacia el color rojo. Más allá pues, estaría ya el infrarrojo, que no detectamos. Las longitudes de onda del extremo inferior, en este caso de 100 nanómetros, o llegando a los 100 nanómetros, están todas aquellas radiaciones del azul hacia el violeta y al ultravioleta. Aquí, por ejemplo, tenemos un dispositivo de luz violeta, infrarrojo, y ultravioleta cercano. O sea, si lo podemos ver es que es violeta, pero también ya tiene una emisión ultravioleta. La luz violeta, vamos a ponerlo en morado, tiene aproximadamente una longitud de 250 nanómetros. Es decir, todavía nosotros la podemos ver. Si ya llega a 100 o menos, ya estaríamos entonces en el ultravioleta. Aquí en este dispositivo que les mostraba, tenemos fundamentalmente la mayor emisión es la violeta, pero también ya hay una parte ultravioleta. Esta es una lámpara esterilizadora de radiación violeta, ultravioleta cercano, y por eso, bueno, pues no es bueno verla directamente, pero pues sirve, por ejemplo, para desinfectar, ahora que está muy de moda esto de andar desinfectando objetos, alimentos, etcétera, ¿no? De hecho, por ejemplo, en las plantas purificadoras de agua, una de las técnicas para esterilizar de microorganismos o de virus
es usar una lámpara ultravioleta. En los hospitales de Rusia, desde los 60 del siglo pasado, ya se usaba mucho la luz ultravioleta para esterilizar hospitales, material quirúrgico, etc. En muchos laboratorios de investigación que trabajan, por ejemplo, con virus, bacterias o patógenos muy peligrosos, se utiliza el ozono y la radiación ultravioleta, porque como la radiación ultravioleta es de longitud de onda muy pequeña, casi del orden del tamaño de los virus, y además es muy energética, pues prácticamente no hay bicho que resista la radiación ultravioleta más de 30 segundos. Bien. Entonces, de la luz visible, vámonos precisamente a la radiación ultravioleta. De la luz visible, pues tenemos todas las aplicaciones del mundo: la fotografía, el arte, la astronomía convencional, esto de fotografiar estrellas, etc. Toda la gama que nosotros podamos ver, detectar, crear con colores que van del rojo al violeta, pues ahí está todo lo que podemos nosotros aplicar con relación a la luz visible. Fenómenos en el espacio o en la naturaleza relacionados con la luz visible: la luz del sol, los arcoíris, las estrellas, etc. Entonces, nada más recordemos que esa es una pequeña ventanita. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos en los ojos receptores sensibles al infrarrojo, entonces podremos ver con mayor facilidad en la oscuridad. En la oscuridad, cuando mucho, vemos siluetas. Si nosotros tuviéramos receptores en nuestros ojos adecuados para el ultravioleta, pues veríamos, dicen, un mundo de explosión de colores, sobre todo en los pigmentos de muchas frutas, muchas flores, etcétera, ¿no? Y también al voltear al cielo, pues veríamos que el cielo es muy distinto, porque llegan radiaciones muy intensas de los rayos ultravioletas, del propio sol y de muchas estrellas. La mayor parte de las estrellas, como el sol, las estrellas supergigantes o las enanas, emiten en la franja de luz visible. Y también, bueno, ya veíamos en radiofrecuencias, microondas, etc. Rayos X. Bueno, sigue la radiación llamada ultravioleta. Y aquí pues otra vez tenemos las aplicaciones y los fenómenos naturales donde aparece. Aplicaciones, pues bueno, tenemos muchas. Ahí está, por ejemplo, los detectores de billetes falsos. Las lámparas esterilizadoras. Que se usan en la biología, en la técnica, etc. Esta, pues bueno, la que les había mostrado, es de ultravioleta cercano. Es seguro utilizarla, nada más no hay que verla directamente a los ojos o acercarla a la piel, sino pasarla por los objetos que se quieran esterilizar, unos 30 segundos más o menos. Bien, ahora también ya hay LEDs ultravioleta. Así como ya hay LEDs que emiten luz blanca o azul, hay LEDs ultravioleta para aplicaciones muy especiales, sobre todo, por ejemplo, en la medicina o en el diagnóstico médico, ya se empiezan a utilizar. La radiación ultravioleta, pues también en la medicina
biología, sobre todo en la medicina, para destruir patógenos, virus, bacterias, etc. Y en la biología también se utiliza pues para inactivar, por ejemplo, parte de las células o de alguna secuencia génica, etcétera, que se quiere investigar, o por ejemplo en la investigación de virus para inactivar ciertas zonas y dejar solo las zonas que le interesan al biólogo. Por ejemplo, si se está realizando una vacuna, se inactivan las zonas que no sirven para dejar vivas solo las que sirven y entonces de ahí hacer cultivos virales y con el tiempo pues formar una vacuna. Entonces, muy amplia su espectro de aplicación, tanto la medicina como la biología. Bien, fenómenos naturales donde aparece la radiación ultravioleta, las estrellas, incluida el Sol, nuestro Sol, son fuente de luz ultravioleta. De hecho, por ejemplo, un fenómeno natural que nos ayuda a nosotros es que con la radiación ultravioleta se realiza la síntesis de la vitamina D. Y la fijación del calcio en los huesos. Por esa pequeña dosis de radiación ultravioleta del Sol. Ahora dicen que, bueno, ya ha aumentado mucho esa tasa de radiación ultravioleta y que por eso ya no es muy bueno asolearse mucho. Sin embargo, sí es necesario asolearse porque nos ayuda a sintetizar la vitamina D y la fijación del calcio en los huesos. La vitamina D interviene en muchos procesos antiinflamatorios. Por eso cuando uno lleva una vida muy sedentaria, no sale, etcétera, por ejemplo ahora con el encierro, pues tiende a desarrollar procesos inflamatorios, sobre todo si hay sobrepeso, en fin. Y pues tomar un poco de sol es bueno, y si se acompaña de ejercicio mejor, porque pues eso previene, al tener vitamina D y la vitamina C, pues muchas de las enfermedades respiratorias y de todos aquellos procesos inflamatorios como las neumonías, cuando ya es más peligrosa la enfermedad respiratoria, que una buena cantidad de vitamina D pues inhibe todos esos procesos inflamatorios, porque recordemos que la respuesta inflamatoria, nos dicen los médicos, es una reacción del cuerpo a un patógeno o algo que le está afectando, sean las vías respiratorias, los pulmones, etc. Y pues esos procesos inflamatorios, por eso luego viene también la fiebre, porque el organismo se quiere deshacer de algo, ¿cómo? Pues aumentándole la temperatura a ese bicho para que se muera, bacteria o lo que sea. Entonces, bueno, por eso pues consideremos esto que es importante. Por eso a veces se dice coloquialmente que el sol es fuente de vitamina D. No en el sentido literal, sino que nos ayuda a sintetizar nosotros la vitamina D y fijar el calcio en nuestros huesos para que después no tengamos problemas con nuestro sistema óseo. Bien. Vamos con la siguiente radiación electromagnética, que son los rayos X. Más o menos descubiertos en 1896 por el alemán Röntgen, cuando trabajaba con algunas sales de uranio, las envolvió en una película fotográfica, porque pensaba que solamente las sales de uranio activaban eso que después denominaron radiación, gracias a la radiación solar. Sin embargo, un día que no había sol, guardó esas sales de uranio junto con la placa fotográfica y posteriormente, cuando la sacó, se dio cuenta que la placa se veló. Es decir, que esa radiación o esa emisión que tenían las sales de uranio, pues no era
gracias al sol que se activaba, sino era algo natural. Bueno, posteriormente, se descubrió la radiación y Röntgen llevó eso a, con el descubrimiento de la radiación, posteriormente llevar a una placa de cátodo y ánodo de alto voltaje, en donde, vamos a decirlo de manera simple, los electrones se frenaban súbitamente y daban lugar, ese frenón súbito es porque se aplicaba una diferencia potencial enorme. Recordemos lo que ya vimos de energía potencial. La energía potencial es aquello que está relacionado con la energía potencial eléctrica por unidad de carga y que provoca el movimiento de cargas. Entonces, si ustedes tienen cargas en movimiento de electrones y le aplican un potencial en sentido contrario, entonces van a hacer que ese electrón se frene súbitamente y lo que observó Röntgen es que se da un nuevo tipo de radiación que llamó rayos X, porque es una radiación muy penetrante, de tal manera que si por ejemplo él ponía su mano, pues salían ahí el esqueleto. Es muy famosa esa fotografía de la mano de su esposa con la sortija aquí de matrimonio que se ve. Entonces, a esa radiación que viene del enfrenado súbito de los electrones, le llamó rayos X. Entonces, fueron las primeras investigaciones, junto con la de la radiación, para descubrir rayos X. Le llamó X precisamente porque, como en matemáticas y en física muchas cosas desconocidas se les llama X. Entonces, como no sabía de qué naturaleza era, no era radiación ultravioleta, no era radiación, no eran ondas de radio, etc. Y tenían ciertas propiedades de traspasar cuerpos opacos, le llamó radiación X o rayos X. Entonces, esto está asociado al descubrimiento de la radiación y posterior desarrollo del tubo de rayos catódicos, que es cómo se generan habitualmente los rayos X. No es la única forma. Bien, entonces vamos con las aplicaciones de los rayos X y los fenómenos naturales donde aparece. ¿Por qué les comentaba que no es la única forma, pero sí la más común, el tubo de rayos catódicos para generar rayos X? Porque hace unos años descubrieron unos investigadores alemanes que, por ejemplo, con el Durex o con cualquier cinta adhesiva, cuando le damos un super jalón, pues ahí estamos acelerando y frenando súbitamente electrones. Entonces, con los sensores adecuados, con las técnicas adecuadas, ellos lograron crear, a partir de esos jalones de la cinta, una pequeña cantidad de rayos X, que les sirvió para tomar la placa fotográfica de un dedo. Entonces, en general, por eso en los rayos X, decimos que es el procedimiento para generarlos, frenar súbitamente a los electrones. Eso se pensaba que se podía hacer nada más con placas de alto voltaje, como el tubo de rayos catódicos, pero pues esos investigadores probaron que en otros procesos de adherencia de materiales, las cintas adhesivas, las de pegar, el Durex, aunque es marca comercial, ni modo ya la dije, pues también se pueden generar esos frenones, vamos a decirlo así, de los electrones y tener emisión de rayos X. Bien, aplicaciones y fenómenos naturales donde aparecen los rayos X. Desde su descubrimiento por Röntgen, de inmediato se vio su aplicación en la medicina. Para el diagnóstico médico con las radiografías. Los médicos toman las placas para saber cómo está el organismo, si hubo un golpe, una fractura, una fisura,
No solo para eso, diagnóstico de golpes o de traumatismos, sino también pues para ver, por ejemplo, cómo están los pulmones, si hay agua en los pulmones, si puede estarse precipitando alguna neumonía. Por eso cuando no se quita la gripa y ya es muy intensa, pues muchos médicos, aparte de los cultivos bacterianos virales que mandan a hacer, le piden a uno que se saque una placa torácica para ver pues si no hay ya principios de neumonía o agua en los pulmones, en fin. Entonces, el diagnóstico por medio de radiografías en la medicina, pero también en la industria. Muchas estructuras, por ejemplo, en la industria de la construcción, pues tiene uno que ver, sobre todo si van a recibir gran peso, si no tienen fracturas o microfracturas. Entonces, también en la industria se utiliza la radiografía y industrial. Si ustedes, por ejemplo, fueran ingenieros y tienen que usar cierto material, cierta estructura, pero no están seguros de si sufrió un golpe o alguna alteración con algún sismo o lo que sea, caída, pues tendrían que hacer una radiografía industrial para ver si no hay fracturas o roturas por ahí que pudieran poner en peligro la estabilidad de una estructura. En caso de la ingeniería civil, pero también pues en otro tipo de industrias como la metalúrgica, para ver si las piezas de metal que se están elaborando pues son homogéneas y no presentan algún desperfecto, rayadura, fisura, etc., ¿no? Entonces, bueno, los rayos X no solamente tienen esa aplicación, sino también pues aparecen en las aduanas. Todo el que haya viajado a un aeropuerto pues sabe que las maletas pasan por un equipo de rayos X para saber si uno lleva cosas legales o cosas ilegales. No solamente en la entrada, sino también cuando ya se van las maletas hacia el aeropuerto, vuelven a pasar por rayos X para ver si no hay allí alguna sustancia extraña o cosa ilegal de contrabando. Bien, y los fenómenos donde aparecen los rayos X, pues otra vez el Sol y las estrellas son fuentes de rayos X. De hecho, el Sol, cuando tiene mucha actividad, los científicos han detectado que en esos brotes superenergéticos se generan rayos X. En los agujeros negros, como jala violentamente la materia que está alrededor, también se generan rayos X. En las supernovas y explosiones estelares, también son una fuente de rayos X que los científicos estudian para saber cómo han sido esos procesos. Entonces, el espacio, el Sol, pues están llenos también de fenómenos que generan los rayos X. Los rayos X tienen frecuencias que van, pues, en un aproximado de unos 3 por 10 a la 17 a unos 3 por 10 a la 20 Hz. Son entonces, observen ya frecuencias muy altas, mucho más altas que los rayos ultravioleta. Rayos ultravioleta más o menos van de unos 3 por 10 a la 15 a unos 3 por 10 a la 17 Hz. Entonces los rayos X son todavía más energéticos que los rayos ultravioleta. También acá se olvidaba que en la medicina y en la biología también se emplean los rayos X para provocar mutaciones. Son famosos los experimentos con la mosquita de la fruta, la drosófila, porque
como tiene un genoma relativamente simple, cuando se someten los huevecillos a rayos X, pues hay algunas mutaciones que se reflejan en la siguiente generación de moscas. Que les salen 3 ojos, una pata incompleta, etcétera, ¿no? Entonces, en la biología, pues también se utilizan mucho los rayos X para inducir mutaciones o bien estudiar qué sucede con las mutaciones. Bien, vamos finalmente, antes de concluir, a los rayos gamma. Y comentaremos finalmente algunas de las consecuencias de la llamada contaminación electromagnética. Entonces, rayos gamma, que también gamma se representa así, la letra gamma griega. Entonces, finalmente, los rayos gamma son es la radiación electromagnética más intensa, que en intervalo de frecuencia va de unos 3 por 10 a la 20 Hz a unos 3 por 10 a la 22 Hz. Es la radiación que se conoce que tiene la mayor frecuencia y la mayor intensidad. Entonces, los rayos gamma también tienen aplicaciones y fenómenos donde aparecen, y fenómenos naturales. Una de las aplicaciones de los rayos gamma es en la medicina nuclear. La medicina nuclear es usada generalmente para diagnóstico médico de cánceres o de otras patologías. Por ejemplo, una de ellas es, así como hay una radiografía, hay una gammagrafía. Sucede que los rayos X, por ejemplo, son buenos, pues sobre todo para estudiar la estructura ósea, pero algunos tejidos cartilaginosos en el cuerpo no son adecuados a los rayos X, pero sí a los rayos gamma. Entonces, la gammagrafía, por ejemplo, se puede tomar hacia la garganta y pues ver las linfas, algunas glándulas, etcétera, porque a diferencia de los rayos X, pueden dar un mejor perfil de ese tejido o de esa glándula que se quiere ver. Entonces, en la medicina nuclear, los rayos gamma tienen aplicaciones también para esterilización de alimentos, sobre todo cuando se quiere que los alimentos o líquidos, etcétera, duren mucho tiempo. Se somete a radiación gamma porque, como es una radiación todavía mucho más intensa que los rayos ultravioleta, que como comentamos inactivan la mayoría de virus, bacterias, microorganismos, con los rayos gamma pues se garantiza que definitivamente todos aquellos organismos que pudieran alterar el alimento pues desaparezcan en su totalidad. Se aplica sobre todo, por ejemplo, en mariscos, pescados, semillas, porque las semillas uno las puede guardar mucho tiempo, como el frijol, pero después de cierto periodo pueden surgir gorgojos, otros microorganismos, etcétera, y echar a perder pues todo un cargamento, toneladas de semillas, toneladas de pescado, etcétera. Entonces se utilizan a veces los rayos gamma para eso. Aquí en México, en el Instituto de Investigaciones Nucleares, que está en Salazar, hacia rumbo a Toluca, ahí pues se utiliza mucho la esterilización en frío, y pues bueno, obviamente se esterilizan grandes cantidades de alimento, se deja un tiempo que disminuya la dosis de radiación, y en principio pues ya es ese alimento comestible y seguro. Se cumplen en principio lineamientos de bioseguridad, es decir,
si va a esterilizarse alimentos que se van a consumir posteriormente, pues deben tener cierta dosis de radiación, dejar pasar cierto tiempo antes de hacer ese consumo, etc. Bien, donde aparecen también los rayos gamma y los rayos X es en las explosiones nucleares y en los aceleradores de partículas. Sucede que en las explosiones atómicas o de bombas de hidrógeno se genera una cantidad enorme de energía y entonces eventualmente aparecen tanto rayos X como rayos gamma. En los aceleradores de partículas, como el del CERN que está en Europa, se generan grandes cantidades de energía al hacer que choquen las partículas, al hacer que frenen súbitamente, y entonces ahí, aparte de que se generan nuevas partículas o que se detectan nuevas partículas, también se generan rayos X y rayos gamma. Los rayos gamma pues son también muy importantes porque fue el primer indicio que le dijo a los científicos que aparte de la materia que conocemos, existe la antimateria. Sucede que cuando un protón, que así se representa, choca con su antipartícula, que se llama positrón, o sea, es un electrón, vamos a decirlo así, de antimateria, con carga opuesta. Cuando chocan estas partículas, se generan dos rayos gamma. Eso, bueno, lo vamos a ver posteriormente en la tercera unidad, cuando hablemos un poco de materia y de antimateria. Entonces, cuando una partícula se encuentra con su antipartícula, se generan también rayos gamma. Bien, y fenómenos naturales donde aparecen los rayos gamma, los agujeros negros, también en algunas supernovas, y a veces en el espacio se han detectado rayos gamma, pero sin saber exactamente de dónde proceden. De hecho, se trata de buscar en agujeros negros, supernovas, etcétera, pero esos rayos gamma que a veces se detectan en ciertos periodos, pues los científicos no saben a ciencia cierta de dónde proceden, pero sin embargo se sabe que hay una tasa de emisión que llega a la Tierra de rayos gamma. Bien, entonces estas son las radiaciones del espectro electromagnético. Recordemos ondas ELF, ondas de radio y televisión, las microondas, los rayos infrarrojos, la radiación o luz visible, luego los rayos ultravioleta o rayos UV, los rayos X y los rayos gamma. Y también, por ahí si se me pasó, los rayos ultravioleta. Bien. Luego, aunque no son parte del espectro electromagnético, los rayos cósmicos habíamos comentado que es importante considerarlos porque son radiaciones y partículas procedentes del espacio exterior que se han detectado en la Tierra. De hecho, con los rayos cósmicos se descubrieron antes que en la Tierra, antes que en los aceleradores de partículas, muchas de las partículas como los muones, los piones, etcétera, que se producen en la alta atmósfera cuando esas partículas que llegan del espacio exterior chocan con los átomos que forman la alta atmósfera de la Tierra y dan lugar a una especie de cascada de partículas con pues muchísimas partículas, y además es un proceso energético muy intenso porque esas partículas llegan a grandes velocidades, chocan con las partículas que forman la atmósfera y se genera pues una cascada enorme que incluso muchos científicos ahí ya las tienen identificadas, ya conocen ese tipo de cascadas. Esa radiación, la llamada radiación cósmica o los rayos cósmicos,
pues también no se sabe a ciencia cierta de dónde proceda, si eso fue de alguna explosión, una superexplosión al principio de la formación del universo, o si es un conjunto de fenómenos que pueden incluir agujeros negros, explosiones estelares, en fin. No se sabe el origen de esos rayos cósmicos, pero pues sí se han utilizado mucho en la investigación científica y eso pues ha desarrollado lo que ahora se conoce como la física de las partículas, que posteriormente en los grandes aceleradores se tratan de reproducir esos procesos, pero pues esto requiere grandes energías. La ventaja del estudio de los rayos cósmicos es que esas grandes energías pues vienen del espacio y con los detectores adecuados, pues los físicos pueden hacer la investigación y en cambio en un acelerador de partículas, pues se necesita toda una tecnología, inversión y grandes cantidades de energía para tratar de simular muchos procesos que ocurren en las estrellas o en el espacio. Bien, entonces vamos a finalizar un poco comentando la llamada contaminación electromagnética. Toda la tecnología o todos los fenómenos naturales tienen sus ventajas y sus desventajas, tienen sus beneficios, tienen sus riesgos. Entonces, en la contaminación electromagnética vamos a distinguir dos tipos de radiaciones. Una son las radiaciones llamadas no ionizantes y otras son las radiaciones llamadas ionizantes o radiaciones ionizantes. No ionizantes quiere decir que no ionizan la materia, es decir, que no afectan la estructura atómica de un cuerpo. Sabemos, por ejemplo, que ionizar puede ser, dependiendo si la ionización es positiva o negativa, puede ser suministrar electrones o arrancárselos a la materia. Cuando le arrancamos electrones, podemos decir que ese átomo está ionizado porque perdió electrones. Si con un proceso hiciéramos que unos electrones se pudieran incrustar para modificar la estructura de ese átomo, también tendríamos entonces otro tipo de ionización. Entonces, en general, radiación no ionizante es que no afecta la estructura del átomo, de la configuración electrónica de los electrones. Y radiación ionizante es que sí, que afecta la estructura atómica, la estructura de los electrones, la composición del átomo en sí. ¿Quiénes son estas radiaciones no ionizantes? Pues son las ondas ELF, las ondas de radio, o también denominadas radiofrecuencias, las microondas. Algunos incluyen, algunos no, la radiación infrarroja. ¿Quiénes son las radiaciones ionizantes o también denominada, cuando se aplica sobre todo a sistemas biológicos, radiaciones ionizantes o mutagénicas? Porque afectan el genoma, ya sea en su estructura o en su expresión, o sea, en sus funciones de los genes, pues son la radiación ultravioleta, los rayos X y los rayos o la radiación gamma. Bien, en las radiaciones no ionizantes, diversos investigadores han estudiado el tema durante muchos años y sobre todo
con las radiofrecuencias, han llegado a algunas conclusiones que, si bien no acepta toda la comunidad científica, pues sí por lo menos son indicios que nos deben hacer reflexionar que, por ejemplo, el uso excesivo de radiofrecuencias, eso incluiría, por ejemplo, teléfonos celulares. Hay, por ejemplo, personas que prácticamente duermen con el teléfono celular o con la computadora encendida, etcétera, o usan mucho tiempo el horno de microondas a sus espaldas, como los cocineros, los chefs, etcétera. Bueno, se ha reportado que las radiaciones no ionizantes pueden, a la larga, producir algunos tipos de cánceres, de leucemias, de Alzheimer, de enfermedades cardiovasculares, etc. Recordemos que nuestro cuerpo, como tiene iones, átomos, pues es susceptible a campos eléctricos y magnéticos. Las radiofrecuencias, por ejemplo, como el horno de microondas que comentábamos, está alternando miles de millones de veces, está cambiando la polaridad de los campos magnéticos y eléctricos. Si estamos nosotros eventualmente muy cerca de esos dispositivos, a la larga, y si la intensidad es muy alta, pues es muy lógico que pueda alterar también algunos de nuestros ciclos electromagnéticos que tiene nuestro propio cuerpo, tanto en la configuración de nuestras neuronas, funciones, etc. Algo muy simple, por ejemplo, en nuestra sangre hay hierro, campos magnéticos muy intensos, sabemos que podrían en un momento dado también cambiar la configuración y distribución, por lo menos del hierro en la sangre. Entonces, pues sí hay algunos efectos que se han reportado a lo largo de los años cuando se utiliza de manera excesiva la tecnología y cuando pues las son en dosis elevadas. Esto que estamos diciendo es cuando no se toman las medidas adecuadas y las dosis son altas. Por ejemplo, si nosotros usamos dispositivos como el celular, el microondas, con la normativa que debe tener cada uno de estos aparatos, pues es difícil o sería muy difícil desarrollar esas patologías. Sin embargo, pues en la vida moderna, a veces, aunque uno no quiera, pues está sometido a las señales del Wi-Fi, de hornos de microondas, de antenas de microondas, etcétera, y sobre todo si hay población cercana a estas antenas, a estos transmisores, pues eventualmente sí podrían desarrollarse algunas de estas patologías. Eso, pues bueno, es un riesgo y desventaja de las tecnologías actuales. Lo que comentábamos también, por ejemplo, con el 5G, que aunque algunos científicos dicen que no va a pasar nada, pues otros sí advierten que esa radiación de alta frecuencia sí eventualmente podría alterar, pues no solo al ser humano, sino a otras especies. Bueno, esto en cuanto a las radiaciones no ionizantes. Luego vienen las llamadas radiaciones ionizantes, que también decíamos que se les denomina mutagénicas, porque definitivamente cambian la estructura de la célula, del genoma, inhiben ciertas funciones de las mismas, etc. Lo podemos ver incluso desde la radiación ultravioleta. Si dijimos que se usa para esterilizar, es decir, para, vamos a ponerlo así, matar bacterias, virus, hongos y otros patógenos, entonces eso quiere decir que sí va a la parte viva del organismo. En el caso, por ejemplo, de algún organismo, a sus células. En el caso de los virus, ellos no tienen células, pero sí a su RNA, de lo que generalmente están compuestos los virus. La radiación ultravioleta, por ser tan energética, pues desconfigura su RNA o el DNA de las células en los organismos vivos, los organismos más complejos, y por eso se dice que son mutagénicas y ionizantes. Definitivamente cambia la estructura del DNA o del RNA, dependiendo del tipo de organismo. Bien, ¿qué se ha visto entonces con estas radiaciones desde el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma? Pues alteraciones en el DNA,
mutaciones genéticas y también desarrollo de cánceres. Sobre todo los rayos X y los rayos gamma en dosis elevadas provocan cáncer. Esto pues se ha visto en las explosiones atómicas. Mucha gente, sobre todo por ejemplo la de Hiroshima o Nagasaki, todavía las generaciones que vienen muestran algunas patologías asociadas al cáncer, y eso que la explosión pues fue hace más de 50 años, más de 60, 70 años ya, prácticamente. Entonces, bueno, los cánceres es una de las enfermedades que una dosis elevada, sobre todo de rayos X o de rayos gamma, pueden causar. Pero también todo aquello que interfiera con la expresión génica, es decir, las funciones de nuestros genes, que es posible que también estas radiaciones, cuando son recibidas en dosis muy altas, pues puedan expresarlo. Una muy sencilla. Ahora, por ejemplo, que dicen que como ya hay una mayor cantidad de radiación ultravioleta procedente del Sol, ya son muy comunes los cánceres de piel, estadísticamente hablando. A lo mejor siempre han existido, pero no en la cantidad o en el número de personas que ahora se observan. Y eso entonces estaría indicando que una sobredosis de radiación ultravioleta es peligrosa, por lo menos para la piel. Rayos X y rayos gamma también, sobre todo ahora con muchas aplicaciones, laboratorios, explosiones nucleares, nucleoeléctricas y muchos procesos donde se generen este tipo de radiación, pues podrían inducir también a la larga a sufrir ese tipo de padecimiento, ¿no? Los antiguos televisores que usaban un dispositivo en una pantalla, un cinescopio y un tubo de rayos catódicos, pues generaban una parte de rayos X. Por eso, bueno, antes se recomendaba que en la televisión se viera 5 pasos, etcétera, ¿no? Para no estar expuesto también a tanta radiación, o una parte era rayos X. Entonces, bueno, estos son temas que se están investigando en la actualidad, y aunque no hay un consenso, pues nosotros sí debemos tener siempre precauciones para usar cualquier dispositivo tecnológico. Recordemos que la tecnología no es buena ni mala por sí, sino depende mucho de las aplicaciones que nosotros hagamos de ella. Y como en todo, pues siempre se recomienda la moderación. O sea, no debe uno espantarse y decir, bueno, yo ya no voy a usar nada de 5G ni nada porque me puede dar cáncer. No, pero sí usarlo en forma racional. Si no tenemos, por ejemplo, que utilizar mucho un aparato, el celular, durante un tiempo, pues lo podemos dejar lejos de nosotros. No creo que pase nada, aunque para mucha gente pues sí pasa, porque se pierde la conexión, las redes, en fin. Entonces, bueno, es una decisión de cada quien, pero siempre las decisiones tenemos que tomarlas de manera informada, y pues yo les señalo que algunos investigadores piensan que hay riesgos en el uso inapropiado de la tecnología. Bien, entonces con esto concluimos la parte del espectro electromagnético y la contaminación electromagnética. Les agradezco su atención y nos vemos en la siguiente videoclase. Hasta pronto.